Amó Dios al mundo que su único Hijo Él le entregó para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos, Padre, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Y es la fuerza de tu Espíritu Santo la que nos hace reconocer que creemos en ti, Señor. Por eso, envíanos, Señor, tu Espíritu, que Él nos vista de esa fortaleza de luz. Tú estás vivo, Señor, y en medio de nosotros, con tu Santo y Divino Espíritu. Señor, envíanos tu Espíritu Santo desde la oscuridad de nuestro entendimiento humano, que es demasiado pequeño para entender tus cosas. Te suplico, Señor, que tu Santo Espíritu sea nuestra luz, Señor. Tú estás vivo, Señor. Desde la duda, Señor, de nuestro corazón que es vacilante, tan débil, tan temeroso a veces, Señor, que apenas podemos como medio balbucir un testimonio convincente de su fe en medio de nosotros, Señor. Te suplico, envíanos, Señor, tu Espíritu Santo para que Él nos revista de fortaleza y de luz. Tú, Jesús, que eres el pan vivo bajado del cielo y que te quedas con nosotros en la alianza nueva y eterna de la Eucaristía, de tu presencia, aguardo anhelante, Señor, que tu Santo Espíritu fortalezca nuestros pies para seguir a Jesús resucitado y que haga firme nuestra voz y nuestras manos para anunciarlo con alegría, con palabras, con gestos cotidianos, Señor. Envíanos, Señor, tu Espíritu para que Él nos revista de fortaleza y de luz.
María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Bien, le damos gracias al Señor y le damos un fuerte aplauso a nuestro Rey de Reyes, a nuestro Salvador, que hoy nos invita a tener y adquirir conocimiento en su presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a compartir hoy el tema del Seminario de Formación de Predicadores Católicos a través de estos audios para aquellos que a través de las ondas radiales están siguiendo este proceso formativo, estas catequesis. El tema de hoy es estudiar el mensaje de Dios. Entonces hemos venido hablando ya de lo que fue el tema de encontrar el mensaje de Dios y llegábamos que encontrar el mensaje de Dios en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Entonces dimos una herramienta que es vital, que es mantener una actitud de revelación. Por eso hay que leer la palabra de Dios, hay que orar desde la palabra de Dios, vivir los sacramentos, que eso nos da esa revelación a través de su palabra, a través de la enseñanza del ministro, y que nos invita a expresar ese amor de Dios en esa actitud de revelación que es la caridad, y también de lo que es el ejercicio de la formación, de ser presentes en la formación. Entonces hoy vamos a compartir el tema 6, estudiar el mensaje de Dios. Introducción. Teniendo claro que ser predicador del mensaje de Dios como discípulo del Señor, debemos vivir la actitud de revelación a través de su palabra. Debo estudiar el mensaje de Dios desde un encuentro. ¿Cuál encuentro? Yo, como discípulo, y que escucho el que me habla en la palabra. ¿Y cómo se vive ese encuentro? Con una fuente. Entonces vamos a hablar de 4 fuentes donde podemos descubrir ese mensaje de Dios, y existen 4 fuentes privilegiadas donde encontrar el mensaje de Dios, y digamos que son nuestras tiendas de encuentro, como Moisés se encontraba con Dios. Entonces estas fuentes para nosotros, o estas tiendas de encuentro, son la primera es, aquí la dinámica, saque su cuadernito, tome nota, diga tema número 6, estudiar el mensaje de Dios. Entonces escriban en su cuaderno, tema número 6, estudiar el mensaje de Dios. ¿Y dónde encontrar? Entonces, como un resumen de la introducción, lo que usted puede escribir en su cuadernito es lo siguiente: ¿dónde encontrar el mensaje de Dios? A través de unas fuentes. ¿Dónde encontrar el mensaje de Dios? A través de unas fuentes de revelación de Dios. Fuentes de revelación de Dios. Hasta ahí nos quedaría en el cuaderno. Primera, escribe en su cuaderno. Primera fuente, la vía cosmológica. Primera fuente, la vía cosmológica. Segunda fuente, la vía antropológica. Segunda fuente, la vía antropológica. Tercera fuente, la vía de la revelación a través de la Biblia, o sea, la vía de la revelación, la Biblia. Cuarta fuente, el magisterio de la Iglesia. Analicemos entonces brevemente la primera fuente. Entonces ya le quedaron en su cuaderno la cosmológica, le quedó en su cuaderno la antropológica, la revelación, la Biblia, y el magisterio de la Iglesia. Entonces desarrollemos. Vamos a coloque en su cuaderno la vía cosmológica. Les voy a entrar a explicar y luego colocamos el resumen en el cuaderno de lo que tenemos que aprender. Para hablar de la vía
cosmológica. Entonces en su cuaderno ya escribió la vía cosmológica. Ahora escribe en su cuaderno Romanos capítulo 1, versículo 19 al 21. Romanos capítulo 19, versículo 21, del 19 al 21. Y dice la palabra de Dios en Romanos 1, 19 al 21. Lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien, porque Él mismo se los ha mostrado. Pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso los malvados no tienen disculpa, pues aunque han conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios, ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías, y su necia mente se ha quedado a oscuras. Hasta ahí, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, la vía cosmológica, estoy explicando, ahora diremos que vamos a escribir. Ya escribo en el cuaderno, la vía es cosmológica y Romanos 1, del versículo 19 raya al 21. La razón de lo que existe nos manifiesta algo, que lo tengo ante mis ojos, dice el texto bíblico. ¿Qué es lo que está ante mis ojos? Entonces ahora escriba en su cuaderno. Escriba en su cuaderno. Lo que existe está ante mis ojos. Lo que existe está ante mis ojos. Y ahora escriba en su cuaderno. ¿Qué es lo que está ante mis ojos? ¿Qué es lo que está ante mis ojos? Con signo de interrogación. Y va a escribir Salmo 8, versículo 4 al 5. Ese ya usted lo va a leer, lo va a descubrir ahí y yo voy a explicar. Entonces, en el Salmo 8 voy a proclamar el texto del Salmo 8 para que podamos entender esta introducción. Salmo 8 del versículos 4 y 5. Cuando veo el cielo que tú mismo hiciste y la luna y las estrellas que pusiste en él, pienso, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? Pues lo hiciste como un Dios, ¿cierto? Hasta ahí lo rodeas de honor y dignidad. Hasta ahí el Salmo, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, el Salmo está diciendo de que es la creación, el cielo, las estrellas, el mundo. Nosotros podemos conocer a Dios a través de su creación, como enseña el salmista. El cosmos, o sea, la creación, pues cuando decimos cosmología, estamos hablando de la creación, las estrellas, la luna, el sol, los diferentes planetas, la Vía Láctea, la cosmología, todo estamos hablando de la creación. Entonces, el predicador escucha la voz de Dios para transmitirla a sus hermanos. El comportamiento de los animales, de los astros, de las plantas, porque todas esas maravillas son un canto a nuestro Creador. Por ejemplo, en los animales, el comportamiento del águila vieja, que se acerca a la roca a golpear su viejo pico para mudarlo por uno nuevo. ¿Qué le enseña esto a un predicador? La necesidad de acercarnos a nuestra roca. ¿Quién es la roca? Jesús. Para con dolor renunciar y morir a lo viejo, para nacer a una vida nueva. Entonces, para poder iluminar la palabra de Dios, los acontecimientos
Es necesario que el predicador lleve un estilo de vida en presencia de Dios, como lo vimos en el audio 4, cuál es el estilo de vida que debo de llevar. Entonces es necesario que el predicador esté despierto. Si nos dormimos, pues nos mezclarán entre trigo y cizaña, entonces no se sabe si es bueno o si es malo, si es bueno para predicar o es malo para predicar. Entonces es necesario que el predicador esté atento a los acontecimientos del mundo, observarlos, estudiarlos para poder leerlos y expresarlos. El cosmos, o sea, la creación, el predicador escucha la voz de Dios para transmitirla a sus hermanos. Por eso el predicador no debe vivir ajeno al mundo, que no sabe cómo viven las familias, cómo están los jóvenes. Los predicadores, al ejemplo de los que vivían predicando de Jerusalén, calles de oro, mar de cristal, y no están contentos, no están en el contexto de la realidad de lo que viven. Están predicando por unas maravillas y unos signos y unas cosas y unos milagros que hasta imposibles parecen. No. Llegan los predicadores del mundo, los políticos, los psicólogos, los sociólogos, que sí conocen las realidades que llevan las personas, para que les hablen de sus realidades y responden a preguntas que ellos se están haciendo. Y vemos cómo convencen hasta comunidades todos estos personajes. El predicador de Dios, el predicador del Evangelio, debe de estar viviendo la realidad de la comunidad que va a evangelizar. Un ejemplo, o sea, las grandes empresas multinacionales conocen las realidades del mundo. Uno ve cómo en la televisión que tanto acecha, conoce la necesidad de los niños y le presenta el producto para que el papá y la mamá, el niño cuando reaccione al ver la propaganda, le diga al papá y a la mamá que se lo compre. Entonces conocen las realidades hasta de las familias. Entonces los predicadores de espaldas al mundo, a la comunidad, son como angelistas, están por allá elevados hablando de otra cosa y son incapaces de discernir la voz de Dios en los hombres, en la comunidad. No saben que a Dios se le encuentra en el hermano y en el que sufre a mi lado. Entonces Jesús, que es el modelo de predicador, estaba siempre atento a los acontecimientos, y las Sagradas Escrituras nos enseñan que en una ocasión Jesús dice que los que escriben el Evangelio, dice, levantó la mirada y vio a la muchedumbre que tenía hambre y le dijo a Felipe, ¿qué hacemos para darles de comer? Entonces, también dice la Escritura que nuestro Padre Celestial es la primera revelación a Moisés. Le dijo, bien he visto el dolor de mi pueblo y mis oídos han escuchado su clamor. Entonces, todo esto es para poner en contexto y para conocer el pensamiento de la comunidad y así poderla evangelizar. Entonces el predicador debe de conocer el contexto de la música, de la literatura, de las costumbres, de estar atento a todas esas noticias que se dan en la comunidad. Ahí es la realidad de que el predicador no debe predicar fuera del contexto donde va a ir a anunciar el mensaje de Dios. Dios nos habla a través de todos estos acontecimientos. Si no lo conocemos, entonces entregamos las banderas de la igualdad, entregamos la bandera de la justicia, entregamos la bandera de la libertad a las personas alejadas de Dios para que cautiven a las comunidades. Entre más sabes y eres más capaz de ver a Dios en todo el cosmos,
en toda la creación. Es el conocimiento de la creación que nos lleva a apreciar las maravillas de aquel que hizo toda la creación, o sea, la vía cosmológica. Ahí yo reconozco que hay un Dios súper poderoso, tiene un poder infinito, un ser sobrenatural que está por encima de nosotros. Entonces, ¿qué vamos a escribir nosotros en el cuaderno? La creación me lleva a apreciar las maravillas de Dios, para aprender a analizar la realidad de los que viven en ella. ¿Listo? Ahora coloque en su cuaderno, estudiar el mensaje de Dios. Entonces ya hablamos que la creación es una fuente de revelación, donde Dios y el predicador debe estar atento. Darle gracias al Señor cuando contempla la maravilla de la creación. Vamos a la parte, en el cuaderno escriba, estudiar el mensaje de Dios. Y vamos a hablar de la fuente de revelación o tienda de encuentro. O sea, lo que vamos a escribir en el cuaderno es la vía antropológica. Estudiar el mensaje de Dios en la vía antropológica o en la fuente de revelación antropológica. Entonces, la vía antropológica. Entonces vamos a trabajar, a explicar primero esta palabra. Antropos significa hombres. Escriba en el cuaderno si quiere usted. Antropos igual a hombre. Logía, tratado ilustrativo. Tratado ilustrativo, que eso va a ser la parte de la lógica. La lógica es ilustrativa. Y como es ilustrativa la puedo examinar y razonar, y eso razonar me lleva a valorar. Entonces por eso la lógica siempre es ilustrativa. Entonces, antropo, hombre, logía, tratado ilustrativo, que es lo de la parte lógica, de la lógica. Entonces ya teniendo claro es que es el estudio, el tratado ilustrativo del hombre. Eso es lo que vamos a ver, la fuente de revelación desde el comportamiento del hombre, resumiéndolo en otra palabra. Hasta ahí lo que alcanzó a escribir en su cuaderno. Voy a explicar. El hombre es un universo, no solo él como ser, sino que su anatomía, su fisiología y su comportamiento, todo eso hace parte de ese universo. Entonces, la vía antropológica nos propone varios caminos. Y aquí quiero que escriba en su cuaderno. La vía antropológica nos propone varios caminos. A. Coloque así. A. Crecer interiormente. Crecer interiormente. Eso es lo que debe usted colocar en su cuaderno. ¿Qué va a colocar en su cuaderno? Lo que le dije. Vía antropológica que nos propone varios caminos. A. Crecer interiormente. Entonces voy a explicar. Entrar en sí mismo, del interior, del que crezca en mí, a través de la escuela de la palabra de Dios y de la oración, pero de la oración de contemplación, de la oración de meditación, de la oración del silencio que nos invita a dejar de estar disipados, o sea, fuera de nosotros, para no distraernos, sino centrarnos y encontrar el mensaje de Dios. Entonces,
¿Qué le va a anexar usted a lo que acabo de escribir? Para crecer interiormente, debo leer la palabra de Dios y hacer oración. Para crecer interiormente, debo leer la palabra de Dios y crecer interiormente. Eso nos quedó como en el punto A. Ahora escribe en su cuaderno. B. Analizar. Escribe en su cuaderno. Tome nota. B. Analizar la historia del hombre en busca del mensaje. Analizar la historia del hombre en busca del mensaje. Voy a explicar aquí un poco. Entonces quiere decir, Jesús no iba a anunciar el reino de Dios si primero no conocía el contexto de la realidad del comportamiento de aquellos al que le iba a anunciar el mensaje. Entonces, si usted quiere ser predicador y el Señor le está llamando y le están diciendo, venga a predicar acá a la comunidad tal, o al grupo de oración tal, o a la parroquia tal, o a la vereda tal, o al cabildo tal, o de donde sea, donde le llamen a predicar. Usted debe conocer más o menos qué sucede en la comunidad, pretendiendo buscar ese mensaje del Señor para irle a llevar ese mensaje del Señor, usted siendo instrumento de Dios. Por eso, ser predicador hace parte de ese perfil de la vocación del hombre, de todo, papá, mamá, tío, todos estamos llamados a predicar, pero tenemos que llevar un estilo de vida y todos estamos llamados a llevar esa presencia del Señor. Entonces, B, ¿cómo nos quedó en el cuaderno? B, analizar la historia del hombre en busca del mensaje. C, escriba usted en su cuaderno. C, analizar la historia de los hombres famosos. Usted debe de conocer los líderes que han marcado la historia y desde esos líderes mirar ese comportamiento ante el Señor en medio de la comunidad. Analizar la historia de los hombres famosos quiere decir, un ejemplo, me consigo la biografía, la historia de San Agustín. ¿Quién era San Agustín? ¿Cómo se convirtió a Dios? Y después cómo pasó a ser doctor de la iglesia. Un predicador debe de analizar la historia de los hombres famosos. También nosotros tenemos que analizar los hombres que han dejado huella en la comunidad, en la sociedad, y analizarlos desde ese comportamiento de vida en el Señor. C. Esa era la C, analizar la historia de los hombres. Ahora vámonos a la D, analizar la historia de los grandes acontecimientos. Entonces, un predicador no puede estar alejado de las noticias de lo que pasa en su barrio, en su comunidad, en su vereda, en su contexto que vive, en su realidad, y con los gobernantes, con las autoridades, con el alcalde, con el gobernador. Todas esas realidades no se puede alejar de ellas, porque al analizarles a ellas, esas realidades afectan a la comunidad también a la cual usted va a ir a predicar. Entonces tiene que analizarla para ir discerniendo el mensaje que Dios le ha puesto desde el tema que le haya colocado, que hayan solicitado para predicar. D, esa es la D, analizar la historia de los grandes acontecimientos. E de enano, analizar la historia de los grandes descubrimientos. También hay que leer, porque usted en un momento dado va a predicar y sí, la luz, pero ¿de cuál luz va a hablar usted? Entonces usted confunde la luz natural con la luz eléctrica, y sin saber quién es el que descubre entre el uno y el otro, que hay una luz natural y hay una luz divina y hay una luz natural. Entonces,
el predicador no se puede alejar también de conocer el mundo y de cómo ha evolucionado y cómo se ha hecho y cómo se ha descubierto. Y todo esto es el análisis que histórico tiene como objetivo buscar a Dios en la historia para anunciar su presencia y denunciar su ausencia. Todo eso es el objetivo por eso. Entonces, si no tenemos agua, ¿cuál es la causal del agua? ¿Por qué no tenemos agua? Entonces es que dañamos el planeta, dañamos el medio ambiente, y entonces se viene una cantidad de cosas de allí, donde la misma historia, analizando los descubrimientos, los hombres famosos, los mensajes, y Dios le ayuda a moldear a uno el mensaje de Dios. Entonces, ahí nos queda en el cuaderno esos punticos A, B, C, D y E, 5 puntos de lo que yo debo tener presente en el comportamiento del hombre en la vía antropológica. Entonces, nuestra historia, nuestro presente tiene una fuerte ligazón, está ligado con nuestra historia pasada. Eso hay que tenerlo presente con todos estos puntos. También decir que el análisis histórico nos permite discernir los signos de los tiempos, donde a través de estos audios después iremos a hablar de los signos de los tiempos, de los acontecimientos. ¿Para qué? Para realizar una predicación profética, o sea, un anuncio del reino, un anuncio de los que se alejan de Dios y de los que se acercan a Dios. Diría Jesús cuando le pidieron una señal. Él les dijo a los discípulos: a ustedes no les corresponde. A ustedes lo que les corresponde es este signo de este tiempo, o sea, el mirar que ha llegado el Salvador del mundo, el que ha llegado la salvación y que ha llegado el que establece y que instituye el reino de Dios. A otra generación le tocaría interpretar, analizar el reino de Dios. Entonces, ahí queda resumido la vía antropológica. Entonces, por eso estábamos antropos, hombre, lógica, ese tratado ilustrativo, donde todo eso nos va, ese análisis nos va a mostrar en realidad de qué voy a ir a hablar yo. Entonces, yo tengo que conocer cuando me invitan a predicar o cuando conformamos grupos de oración, ir conociendo las realidades del grupo de oración desde lo personal y desde la comunidad y desde el contexto en el donde vivimos, sea barrio, sea los vecinos, o sea en el campo del pueblo, la vereda, el cabildo, lo que sea, ¿cierto? En la ciudad tenemos el ejercicio de lo que es el barrio, lo que es la comunidad, lo que es el trabajo, lo que es en sí la sociedad. Entonces hay que analizarlo mucho para entender ese comportamiento, desde ese comportamiento llevar ese mensaje del Señor. Y viene entonces la vía de la revelación. Y esta es la tercera fuente por donde podemos descubrir el mensaje del Señor, donde estudiar el mensaje del Señor. Después haremos un ejercicio de un texto del Evangelio, caminando por todas estas fuentes, por todos estos caminos de revelación. Entonces veamos la vía de la revelación. Y empezamos diciendo que existen dos clases de religión. La natural, que consiste en un esfuerzo por alcanzar a Dios a través de lo sobrenatural. Y la religión de revelación, que consiste en permitir que el amor de Dios llegue a nosotros. Entonces ahí hay dos senderos de la revelación y dos senderos donde la religión. Lo digo por si de pronto tome nota. Entonces, debemos vivir la religión de la revelación
que consiste en permitir que el amor de Dios llegue a nosotros. Consiste en vivir la revelación que consiste en permitir que el amor de Dios llegue a nosotros. ¿Ves? Eso nos debe quedar en el cuaderno. Ahora, debemos buscar el mensaje para la religión de la revelación. Hoy yo tengo que vivir. ¿Cómo buscar el mensaje en la revelación? ¿Cómo buscar el mensaje en ese amor de Dios que es para nosotros, que es para todos? Entonces quiere decir, el predicador es instrumento para que vaya a anunciar ese mensaje y todos vivamos ese amor de Dios y lleguemos a entender ese amor de Dios. ¿Cómo buscar? Entonces escriban en su cuaderno. ¿Cómo buscar el mensaje de Dios en la revelación? Entonces, lo que hay que tener presente es que, voy a explicar un poco, lo que hay que tener presente es que la Biblia es como un océano de información. El océano es grande, inmenso. Entonces la Biblia es una cosa de información grande, abundante, como las tierras, como las montañas, grandísimas, y están por todos los lados. Tiene mucha fuente, las montañas que hacen parte de la Pachamama, y las ciudades que tienen mucha fuente con todos los movimientos que hay del ser humano y de grupos que hay en la sociedad. Entonces la Biblia es un océano de información que tiene tanta riqueza. Entonces, ¿cómo buscarlo? Pues coloque en su cuaderno. ¿Cómo buscarlo? Primer método, hacer una lectura continua del texto o mensaje. Primer método, hacer una lectura continua del texto o el mensaje. Segundo método, hacer una lectura intencionada buscando el mensaje. Segundo método, hacer una lectura intencional buscando un mensaje. Por ejemplo, las parábolas tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento. Voy a explicar aquí un poquito este segundo método. Para aplicar este método debo tener presente todo lo que interviene alrededor del texto bíblico. Todos los elementos que solo ven los predicadores y todos aquellos profundizan con conocimientos en el texto bíblico, en el detalle del mensaje. Entonces, voy aquí a entrar a explicar este segundo método. Lo estoy diciendo, el segundo método es la lectura intencionada, buscando un mensaje. En este método es buscar en la Biblia en qué lugares de la Biblia encontramos el mensaje. ¿En qué lugares de la Biblia encontramos el mensaje? Entonces voy a empezar a dar unos puntos para que usted lo escriba y tome nota. Entonces escriba en su cuaderno, ¿en qué lugares de la Biblia encontramos el mensaje? ¿En qué lugares de la Biblia encontramos el mensaje? Primer lugar, 1. Las parábolas. Primer lugar, las parábolas. Segundo lugar, los milagros. Segundo lugar, los milagros. Tercer lugar, los personajes. Tercer lugar, los personajes. Cuarto lugar, las guerras en la Biblia. Y cuarto lugar, las guerras en la Biblia, su contenido. Quinto lugar, las interrogantes o preguntas. Las interrogantes o preguntas de Dios al hombre. Quinto lugar, las interrogantes o preguntas de Dios al hombre. Sexto lugar,
diálogos en la Biblia entre personajes: Jesús, Marta y María. El ejemplo de Jesús, Marta y María. Entonces ahí hay personajes, ahí hay lugar, ahí hay un milagro que se acerca, ahí hay unos personajes y se ve pues el ejercicio de Marta haciendo unas cosas, María haciendo otras. Entonces ahí el predicador, cuando lee la palabra, debe estar atento a lo que enseña el texto sagrado. Quedamos en el séptimo lugar, oraciones. Un ejemplo, la de Salomón, la de la Virgen María, el Padre Nuestro. Y un octavo lugar, los lugares como desierto, montes, ríos, ciudades. Y un noveno lugar, las fiestas, banquetes. Un décimo lugar, los objetos, un ejemplo, el candelabro. Entonces, hoy podemos quedar hasta aquí con el ejercicio de lo que es los puentes y los caminos para encontrar el mensaje de Dios. Te damos gracias, Señor, por este momento. Te damos gracias, Señor, por estos caminos y medios que nos das para estudiar el mensaje de Dios. Queremos, Señor, a través de estos audios, adquirir conocimiento para acercarnos más a tu presencia, adquirir conocimiento para tener un mejor encuentro contigo. Dios les continúe bendiciendo. Nos veremos en el próximo tema, cómo organizar el mensaje de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Está presente, mi Dios es real, yo le adoro.